Bueno, sí, ahora sí damos comienzo a una nueva asignatura. ¿Verdad? Es un gustazo presentarla. Ya la conocen en realidad la doctora Silvia Rodríguez Cazorla, ¿verdad? Que es egresada de la Universidad Nacional de Tucumán y está a cargo, como recién les estaba contando, es la representante santiagueña ante la Comisión de Prevención de CORAS, de la Confederación Odontológica Argentina. Y la verdad hace muchos años que está haciendo muchos trabajos, que está trabajando constantemente con chicos, con escuelas, ¿ah? Enseñando la técnica de higiene bucal, capacitante para lo mismo. Por lo tanto, cuando hemos armado la diplomatura, sin ningún lugar a duda, pensado en ella, ya que me parece que la persona más idónea para darles estas charlas, chicos, ¿ah? Esta nueva asignatura que es profilaxis e higiene bucal. Silvia, ahora sí, todo tuyo los chicos. Si quieres que te comparta la página primero, me dices. Gracias, Ignacio, primero. Bueno, yo no veo a nadie, yo veo solamente mi Power, así que bueno, vamos a empezar. Me toca darles profilaxis e higiene bucal, pero además hay otros temas que también son importantes y que son asesoramiento dietético y grupos especiales que ya los veremos más adelante, ¿sí? Por lo ¿No pronto quieres ahora vamos a contarles ver. algo de la página primero? ¿Cómo has organizado la página? Yo he subido casi todos los PDF. Ahí les hago ver, Vamos, para. vamos a ir desarrollando a las clases. Ya están casi organizadas. Yo he puesto los temarios, he puesto los temarios de cada clase, los he ido separando. Por ejemplo, en enfermedades prevalentes en la cavidad bucal, ahí están los temarios. Puesta profilaxis bucodental. Hay algunos videitos que ustedes pueden ver, que yo les he puesto como para que se les haga más, como para que lo entiendan más. No sé si quieren que pasemos este Estaba video. bien, y ahora puesto esto, empezó a grabar y está este, ¿cómo hago para sacarlo? ¿Para qué? La silencio de la Cristina. Bueno. No sé si todos habrán visto este video. Es de una niña que no se quiere cepillar o que se cepilla rápido, y después están las consecuencias de cepillarse rápido o de no cepillarse. Está muy bueno, es un poco gracioso porque la forma en que hablan, ¿no? Pero bueno, está bueno. Y después hay otros videos también de técnica de cepillado, de cómo va evolucionando la caries, cómo evoluciona la enfermedad periodontal, porque también me toca darles enfermedad periodontal, cómo se desarrolla, los distintos estadios, eh, cómo se da en las embarazadas, cómo se da en los niños, en los adolescentes. Vamos a hablar de bastantes grupos etarios, de niños Y en cada pequeños. pestaña tienes puesto ya el dossier, el Word para que estudien los chicos, que eso es Cada importantísimo, para que pestaña vayan sabiendo. ya está el PDF. Ignacio, ya está subido, todos los PDFs están subidos. Así que Bien, no pueden decir que no tienen material de estudio. muy bien. Ya lo tienen ahí listo, así que... Ahora sí, si quieres, empecemos nomás. Compartí pantalla vos ahora. Ahí está. Perfecto. Vamos a empezar. ¿Cuál va a ser el objetivo general de esta asignatura, chicos? El objetivo general, que el asistente esté capacitado en profilaxis e higiene bucal. ¿Qué es lo que yo quiero? No solamente la parte práctica, la parte científica, conocer cómo es una técnica de cepillado, eh, saber qué tipo de cepillo, qué es la caries, saber identificar una carie. Ese sería un objetivo general. El objetivo específico, preparar al paciente con la boca limpia para la atención por parte del profesional. O sea, en algún momento ustedes, si bien es cierto que lo van a ayudar al colega, al odontólogo, a atender los pacientes, van a estar a su izquierda o a su derecha, depende de
como sea el odontólogo, ayudándolo, pero en algún momento van a salir a la sala de espera, sobre todo en odontólogos que tienen muchos pacientes niños, y les va a tocar en algún momento, si el niño o el paciente también, porque hay muchos pacientes que vienen a la consulta y se han olvidado de cepillarse, vienen a la consulta y se han olvidado. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Ustedes van a prepararlo al paciente con la boca limpia, le van a recordar que tiene que venir con la boca aseada, y si en el caso de que el paciente no vaya a tener algún cepillo, bueno, al odontólogo nunca le falta un cepillo de dientes en el consultorio. Siempre tenemos cepillos de dientes, así que le vamos a facilitar para que el paciente se cepille. Y además también, aquí está lo que yo les decía, dar charlas de higiene bucal en las escuelas, hospitales y otros establecimientos. Otros establecimientos me refiero a comedores, salitas, UPAs, todo eso. Así que ya saben, más o menos estos son los objetivos específicos. Vamos a hablar de las enfermedades prevalentes en la cavidad bucal. Prevalentes o predominantes de la cavidad bucal. Aunque ahora hay muchas enfermedades que están presentándose en la boca y que no son tan prevalentes, pero también se dan, ¿sí? Nuestra hoja de ruta va a ser primero ver la salud bucodental, la relación salud-enfermedad, la definición de salud. Vamos a ver las enfermedades que afectan la salud bucal, entre ellas la caries y la enfermedad periodontal. Y algo de maloclusiones, ya que maloclusiones también es una enfermedad que tiene mucho que ver con la caries, ya que los apiñamientos dentarios, los cuales que se tratan con ortodoncia, también tienen que ver con el asentamiento de la placa bacteriana y mucho que ver también con el proceso de caries, ¿sí? Cualquier cosa que yo vaya rápido, me paran y me avisan y me preguntan, ¿sí? Entonces, vamos a ver la salud bucodental. Nosotros, lo primero que a mí me gustaría es que ustedes desarrollen lo que se llama empatía. ¿Qué es la empatía? La empatía es ponerse en el lugar del paciente. Nosotros vemos llegar a un paciente que viene con todo su historial, toda su carga psicológica, viene con sus miedos, a veces vienen pacientes niños que vienen llorando, no quieren asistir a la consulta por el temor al odontólogo. Nosotros los odontólogos nos miran y es terror. Hasta incluso nosotros por ahí también tenemos miedo, ¿sí? Porque ya sabemos lo que nos van a hacer. Ellos no saben lo que les vamos a hacer. Por eso es el miedo de ellos a no saber, el miedo están con mucha incertidumbre. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Ponernos en el lugar del paciente y ver y saber que no es solamente una caries o una restauración o una limpieza. El paciente es un ser integral, ¿sí? Entonces tenemos que tratarlo como un ser integral. No es solamente un diente. Entonces eso me gustaría que se desarrolle también en este curso y que seamos empáticos con el paciente. Sobre todo ustedes, que son los que lo van a recibir al paciente, lo van a saludar, le van a quitar ese miedo, esa carga que tiene el paciente, lo van a relajar, le van a hablar, sobre todo si son niños. Los niños, yo atiendo muchos niños, y a los niños yo por ahí les digo, no tengan miedo, porque yo no como, lo siento en el sillón, los hago conocer, que es lo primero que se hace en el consultorio, ¿sí? Que ellos conozcan, no irnos de lleno a una anestesia o a una restauración, sino que presentarles todo el equipo, todo lo que ha detallado el doctor, y enseñarles que todo eso les va a ayudar a ellos a que su muelita se vuelva a la normalidad, vuelva a poder masticar con sus piezas dentarias, ¿sí? Entonces, tranquilizarlo.
en conclusión. Pero vamos a ver qué es lo que dice la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud habla de una buena salud bucodental. Se puede tener una buena salud bucodental siempre que, que haya ausencia de dolor orofacial, infecciones o llagas bucales, enfermedad periodontal, caries, pérdida de dientes y otras piezas, enfermedades y trastornos que limitan en la persona afectada la capacidad de morder, masticar, sonreír y hablar, al tiempo que repercuten en su bienestar psicosocial. O sea, no es solamente hacer una restauración, no es solamente hacer una limpieza, sino que tiene que estar libre de dolores, de todo lo que aparece en esta definición. Eso a eso llama la Organización Mundial de la Salud una buena salud bucodental. ¿Mm? Y aquí vemos, y aquí ustedes me podrán dar cátedra, porque aquí hay una muela que está sana, un molarcito que está sano, y presenta todos sus tejidos duros, tejidos blandos, en un estado normal. Recordamos dónde estaba el esmalte, dónde está la dentina, la pulpa, la encía, el cemento, el ligamento periodontal, el hueso alveolar. Entonces, ustedes ya conocen todo eso, ¿verdad? Sí, no. El que tenga duda, me avisa. Esta es una pieza dentaria que está sana, ¿sí? Que está libre de patologías. Y ahí tenemos un paciente que tiene una boca perfecta, yo diría. Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver las enfermedades que afectan la salud bucal. La boca presenta, nosotros en la boca tenemos una gran flora bucal. Se puede ver esa flora bucal, esa microbiota normal, se puede ver afectada por patologías. Esas patologías pueden afectar a los niños, adolescentes, adultos y en menor grado a los adultos mayores. ¿Sí? Tengo, Ignacio, estas plaquitas que tengo al costado, corrémelas porque no veo la diapositiva, perdón. Vos la tienes que correr, Silvia. ¿Cómo la corro? Poné la flechita sobre eso y correla. El mouse sobre las caritas y correla. Y no sé cómo vos ves tu cara, ves ninguna cara o ves cuatro caras. Yo veo 4 caras, pero si yo Bueno, puedo ver si veo la mía, mejor. Total, yo poné sé que solamente, eso también puedes tocarlo ahí. Vas a ver que arriba de las caritas o al costado de la carita tienes una liñita más grande o dos. Depende cuál pongas la cantidad de caritas que vas a ver. bien, bien, bien. Aquí está. Y después la otra barra, lo corres vos también si quieres. ¿Ahí está mejor? Bien, ahora sí, sí. Dale. Bueno, entonces habíamos dicho que la boca podía verse afectada por distintos procesos patológicos, los cuales afectan a niños, adolescentes, adultos y en menor grado a los mayores en nuestro país. Dentro de las enfermedades bucales prevalentes habíamos dicho que está la caries, la gingivitis o periodontitis o enfermedad periodontal o comúnmente llamada piorrea, y las maloclusiones. También vamos a agregar las maloclusiones. Pero todas estas enfermedades que nosotros vemos aquí, la caries, la gingivitis, las maloclusiones, están relacionadas con un agente patógeno, diríamos, que es la placa bacteriana. ¿Y qué es la placa bacteriana? ¿Algunos saben qué es la placa bacteriana? ¿Han oído hablar de la placa bacteriana? A ver, alguien que me conteste. No sabría definirla. No, yo tampoco, pero sí lo escucho al odontólogo cuando le manifiesta al paciente que tiene
En la falta de cepillado hay acumulación de placa bacteriana. Eso es por lo general lo que escucho yo. Yo pienso que son los restos de comida, de alimentos que quedan a veces en la boca por falta de cepillado, y que eso produce la placa bacteriana. Cuando nosotros ingerimos algo, o por ejemplo el almuerzo del mediodía, comemos algo y no nos cepillamos la boca. Entonces quedan restos de alimentos en las piezas dentarias. Esos restos de alimentos se adhieren a las piezas dentarias, a las muelitas, ¿y qué es lo que pasa? Se forma una biopelícula, ¿sí? La placa bacteriana ha tenido muchos nombres con el correr de los años. Se llama también biopelícula, se llama también biofilm. ¿Qué es la placa bacteriana? Es una entidad microbiana, proliferante y enzimáticamente activa. Esa sería una definición científica de la placa bacteriana. En realidad lo que es la placa bacteriana es una acumulación de microorganismos entre una matriz celular, dentro de una matriz celular. ¿Y qué es lo que hacen esos microorganismos? Cuando nosotros nos removemos esa placa después de haber comido, esos microorganismos utilizan esos sustratos o esa comida que ha quedado en la pieza dentaria como alimento. Toman los microorganismos esos restos de alimentos, los ingieren y ¿qué hacen? Producen desechos metabólicos, ¿sí? Y uno de esos desechos metabólicos son los ácidos, ¿sí? Esos microorganismos metabolizan, se alimentan de esa placa y producen los ácidos. ¿Y qué pasa con esos ácidos? Esos ácidos se depositan sobre los dientes. ¿Y qué es lo que producen? Producen la salida de iones de las piezas dentarias hacia el exterior. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Ahí se produce un proceso de desmineralización. Ahora, ¿qué pasa? Si el paciente ha comido al mediodía, no se ha cepillado, vuelve a la tarde, hace su merienda y no se cepilla, ¿qué pasa? Vuelve a quedar alimento sobre esa placa que ya había. Entonces, ¿qué es lo que va pasando? Esa placa sigue alimentando a los microorganismos que siguen produciendo desechos metabólicos, que siguen produciendo ácido y van produciendo la desmineralización de la pieza dentaria. La persistencia de la placa bacteriana provoca que esos microorganismos, como hemos dicho, al conseguir su sustrato, su alimentación, para sobrevivir en el tiempo, provocan estas enfermedades que llamamos caries, gingivitis o enfermedad periodontal. ¿Sí? Fíjense en ese paciente, en la parte lingual de los incisivos inferiores, cómo esa placa ya está dura. Esa placa ya se ha transformado en sarro, porque el paciente no se cepilló. Sarro o tártaro también se llama. Sarro es popularmente hablando, tártaro un poco más científico, ¿sí? Pero es como para que ustedes entiendan. Yo les voy a hablar de las dos formas, ¿sí? Popular y científico, así me entienden. Y si no entienden, me preguntan, ¿sí? Bueno, entonces ahí ustedes tienen en la parte posterior de los incisivos centrales inferiores el sarro. ¿Y ese sarro qué pasa con ese sarro? Ese sarro ya no lo vamos a eliminar con el cepillo, porque el cepillo ya no va a eliminar eso, porque eso está duro. Esa es una placa vieja, una placa endurecida, ¿sí? Entonces ya no puede ser eliminada con el cepillo. Ya tenemos que ir al profesional que nos elimine ese tártaro. Exactamente, muy bien, Cristina. Pero vamos a ver, la composición de la placa.
En la placa tenemos cerca de 200.000 millones de microorganismos que están repartidos en 40 especies diferentes, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de microorganismos, los microorganismos que producen la placa, que producen la caries, son los cocos. Los que producen la enfermedad periodontal son los bacilos. Entonces, podemos decir que hay una placa cariogénica que produce las caries y una placa periodontopática que es la que produce la enfermedad periodontal o enfermedad de las encías. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Muy claro. Entonces, ahí podemos ver en la fotito lo que produce la enfermedad de las encías y los procesos de caries, ¿sí? Aquí en esta foto, yo quiero que ustedes vean, en estas dos plaquitas, en la foto A, ustedes van a ver una placa dentobacteriana de apariencia nodular de color blanco. No sé si la alcanzan a ver en los dientes, en Sí, el doctora. borde, En el borde. En el borde cuello. gingival, al margen de la gingiva, de la papila, se ve la placa. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esa encía que está al margen de la placa? ¿Ustedes ven algo ahí? Está en contacto con la encía marginal, está inflamada. Muy bien. Está inflamada. Y a la par de esa placa, que tenemos la placa B, vemos una apariencia clínica de tejidos de soporte sanos en un adulto joven. Limpieza profesional, repetida hasta alcanzar índice de placa 0. Ese paciente tiene un índice de placa 0. Ahora, yo quiero que ustedes comparen una encía con la otra encía. ¿Notan la diferencia? Sí, inclusive la coloración es distinta. Sí. ¿Notan la diferencia? Nota la diferencia. La diferencia entre una encía sana y una encía enferma. Eso lo vamos a ver después, pero yo les voy tirando los dibujitos, las fotos, para que ustedes ya vayan sabiendo lo que es cada cosa, para que no les aparezca la idea. Exactamente, muy bien, Cristina. ¿Vos sos Cristina? Sí, doctora. ¿Viste? Ya te conozco la voz. Sí, doctora. Bueno, fíjense en esa foto. Esta foto, también sacada del libro de la doctora Bordoni, que es un espectáculo, en esa foto se muestra un revelado de placa bacteriana, pero ustedes fíjense a dónde está la placa bacteriana y a dónde se ha ido esa placa bacteriana. La placa bacteriana aparece sobre los elementos dentarios. En las caras vestibulares de todos los dientes, pero hay partes, si ustedes se fijan y ven con detalle la foto, hay partes en donde no aparece placa, se ha ido la placa. ¿Por qué se ha ido la placa? O no está, o se ha eliminado. Por la misma función masticatoria. ¿Qué función tenían los incisivos? Bordes incisales, profesora, doctora, bordes incisales no tiene. Muy no bien. Tiene. Los bordes Muy incisales. bien. ¿Y qué hacían los bordes incisales? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Qué función? Cortan. Cortan. Entonces, la parte, muy bien, la parte que ha desaparecido la placa. Cortan el alimento. Cortan los alimentos. Es exactamente claro. La parte en donde ha desaparecido la placa es en donde el incisivo o los incisivos centrales superiores e inferiores trabajan, ejercen la función masticatoria, entonces ejercen un efecto de barrido. Ahí ha desaparecido la placa. En lo demás, el paciente nunca se cepilló, porque fíjense, en las caras vestibulares, en las superficies gingivales, hay placa. Esa placa no es una placa nueva, esa es una placa de larga data, ¿sí? De larga data, sí. Ahí dice acúmulo masivo de placa dentobacteriana después de una semana sin higiene bucal. Y se observa la acción autolimitante de las fuerzas masticatorias y la acción muscular en incisal de los incisivos superiores e inferiores. Superiores e inferiores. Pero eso suele pasar, tener así los dientes. Primera vez que estoy viendo.
pasa es que vos te refieres al color. Sí, Claro. La tonalidad. El color, ese color se debe a la aplicación de una sustancia reveladora de placa. Ah, bien. Nosotros a la placa no la vemos si no la revelamos. No, Yo en claro. la foto anterior, yo en esta foto se las he mostrado porque aquí tenemos de cerca, vemos bien de cerca la boca y se ve cómo se ve la superficie lisa del diente y cómo se ve la placa depositada. Pero Sí. en esta foto, ¿qué es lo que se ha hecho? Se ha puesto revelador de placa. Entonces, el revelador de placa nos está mostrando a bien. nosotras la placa que tiene este paciente en todos sus dientes. ¿Sí? Claro, de la parte vestibular. Las sustancias reveladoras de placa Doctora, son ya falta. sustancias... Se usa la tinción. Es la tinción, exactamente, eso les iba a decir. Ahí se ha usado sustancias reveladoras de placa. Las sustancias reveladoras de placa son sustancias de origen vegetal que tienen, son determinadas, hay varias, y tienen distintas tinciones. Hay de color rojo, hay de color azul, y hay reveladores de placas que son dobles. Revelan la placa vieja y revelan la placa nueva. Dúo se llama, un revelador de placa dúo. Doctora, la falta de higiene también produce la litosis y después otras enfermedades más. Y ponele que la halitosis se produce no solamente por la falta de cepillado. Ya vamos a ver más adelante, cuando hablemos de enfermedad periodontal, y hablemos un poquito, que Eso también forma parte, ¿no? hay factores que intervienen Hay factores. en la halitosis, pero no es exactamente la placa. O sea, a partir de la placa se van a producir otros procesos que sí van a dar lugar a la halitosis, ¿sí? Y aquí vemos, llegamos a la vedette de nuestra clase. Una caries. Una caries. Una caries. A ver, yo Una caries. pregunto, ¿qué molar es ese? Primer molar. Primer molar. Pero. Inferior. ¿Primer molar? Inferior. Izquierdo. Inferior izquierdo. Sin miedo, no tengan miedo. Está así, muy bien. Primer molar inferior izquierdo. Inferior izquierdo. Inferior izquierdo. Tiene una caries incipiente. ¿Sí? Es la caries dental. La caries dental es una enfermedad crónica, infecciosa, multifactorial y transmisible. Recuerden esa definición. La caries dental es una enfermedad crónica, infecciosa, multifactorial y transmisible. Es muy prevalente durante la infancia, también durante la adolescencia, y por esto constituye, y por su magnitud, un gran problema, un importante problema, tanto en la salud pública como en la privada, ¿sí? La caries es la causa más importante de la pérdida de piezas dentarias. La sufre, según la organización, una investigación de la Organización Mundial de la Salud, la sufre el 80% de la población mundial y el 99% de la población latinoamericana. ¿Sí? O sea que la caries es una enfermedad universal, chicos. Aquí vemos dos bocas. Me animaría a ver quién se anima a decirme la boca del paciente de arriba. ¿Qué tipo de boca tiene? ¿Qué tipo de dentición tiene? ¿Alguien se anima a decirme? Mixta. Muy bien, Mixta. excelente. Excelente. Tan filosos, Ignacio, ¿eh? Claro, está en la época del cambio de dentición. Muy bien, un orgullo los chicos, ¿eh? Muy Excelente. bien, la verdad. Bueno, ese Cambio de paciente, dentición está ahí. claro, ese paciente ya debe tener 6 años o más. ¿Por qué? ¿Por qué me doy cuenta de eso? Porque cambiaron Porque ha dientes. cambiado. Ha Porque cambiado. todavía no Los molares, los premolares. Porque ahí tenemos los primeros molares permanentes.
Ya tenemos los primeros molares permanentes, que son los que erupcionan a los 6. A los 6. A lo mejor tiene 6, 7, también. 8. También 6, 7, 8. No es una cosa estándar, depende de cada paciente. Cada paciente es distinto, ¿sí? Claro, por su genética. Claro, eso no se cumple en todos los pacientes. Muy bien. No, todos no son iguales. Habíamos dicho que era multifactorial. ¿Por qué? Porque hay muchos factores que intervienen en el proceso de formación de caries, ¿sí? Tenemos los factores biológicos. ¿Por qué hablamos de factores biológicos? Factores biológicos significa que tenemos algunos factores de riesgo que hacen que algunas muelitas sean más propensas a padecer patologías más que otras. Por ejemplo, los surcos, las fosas, los defectos que pueden haber en el esmalte dentario. Hay muelitas que tienen más profundos los surcos, fosas más profundas, tienen algún defecto en el maxilar, en el esmalte, que hacen que haya un riesgo, un mayor riesgo de que padezca un proceso de caries. Ese es uno de los factores biológicos. Después tenemos el estilo de vida. El estilo de vida incluye los hábitos de higiene y de alimentación. Si tenemos un paciente que no se cepilla diariamente las veces que nos tenemos que cepillar, que consumimos o que consume muchos hidratos de carbono sin cepillarse, esos son malos hábitos. Entonces, eso también contribuye a que en las piezas se desarrollen los procesos de caries, ¿sí? Hablamos también de ambientales y dentro de los ambientales vienen juntos con salud. ¿Por qué? Porque en los ambientales hablamos del nivel socioeconómico y de escolarización, ¿sí? Aquí lo que se trata de trabajar es de que el paciente pueda acceder a los servicios de salud. Eso es lo que hablábamos con, no me acuerdo el nombre, perdón. Con Janina. Janina González. Janina. Con Janina, que está en Mailín, que tienen una salita en la cual no tienen odontólogo. Entonces, ¿qué hacemos? Nos tenemos que trasladar hasta el confín del mundo para que nos arreglen un diente, ¿sí? Entonces, a eso me refiero cuando yo hablo de ambientales, de salud, nivel socioeconómico, de escolarización. Importante que es la educación para la salud, la educación para el autocuidado y los controles con el odontólogo. Son muy importantes, son dos factores contundentes, ¿sí? Que nos van a ayudar a que este proceso se revierta. Si no tenemos una buena salud, si no tenemos controles, si no tenemos buenos hábitos, todo eso coadyuva. Son todos factores que actúan en un determinado momento, en un determinado tiempo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Cualquier duda me pregunta. Sí. Sí, profe. Ahora fíjense en esta foto. Aquí tenemos, este es un niño. Podemos verlo, podemos saber que es un niño, no por los centrales, no por los incisivos centrales, porque miren el estado en que están, pero sí por los molarcitos. ¿Qué molarcitos son? Son molares de leche. Claro, son los temporarios. Son molares temporarios o molarcitos de leche. Esta es una típica caries de primera infancia, se llama. Afecta todos los dientes deciduos del arco superior en un niño de 5 años. Este niño tiene 5 años y tiene una caries rampante, se llama. Esta caries se llama rampante, ¿por qué? Porque ha arrasado con las coronas de los dientes. Ya no tiene coronas este paciente. Y fíjense lo importante que es, fíjense lo importante que es mantener esta dentición. ¿Por qué? Porque este niño que tiene 5 años, ¿cuándo va a cambiar esos dientes? A los 7. A los 7 años. Y este niño tiene 5 años. ¿Qué vamos a hacer con esos dientes hasta que el niño los cambie? Y me parece que hay que conservar los espacios también. Yo también.
Eso es muy importante. Ustedes fíjense cómo está esto. Aquí, ¿qué es lo que hay? Aquí hay una falta de cepillado, falta de acompañamiento familiar, porque eso también es importante, el acompañamiento de la familia, ¿sí? Una Falta mala de alimentación también educación, mala alimentación, ¿sí? Eso de golosinas, de dulces. Todos los factores que hemos hablado antes están en esta boca, ¿sí? Todos los excesos. ¿Estamos claros? Sí, doctor. Ahora, volviendo un poquito a la placa bacteriana, habíamos dicho que se depositaba sobre los dientes, que no fueron cepillados, y produce cambios en el pH. Allí, en la placa se encuentran millones de bacterias, entre ellas las que se alimentan de la placa, producen residuos metabólicos, y cuando esto se prevalece, se genera la disolución de los tejidos que ya habíamos hablado, que era la desmineralización de los dientes, que producido en repetidas ocasiones, cuando hay un desequilibrio entre desmineralización y remineralización, ¿qué es lo que pasa? Ya se inicia el proceso de caries. Porque nosotros en la boca tenemos la saliva. La saliva, si hay abundante saliva, ejerce un efecto de barrido sobre las piezas dentarias. Entonces, la saliva lo que hace es cambiar ese pH ácido que han dejado los microorganismos hacia un pH más neutro, ¿me entienden? Entonces, ahí está la importancia de la saliva, y la capacidad buffer que tiene la saliva de cambiar ese pH ácido, ¿sí? Y aquí vemos en esta placa la evolución de las caries. Ustedes fíjense en la foto de arriba y en la foto de abajo. En la primera foto aparece una mancha blanca. No sé si la podrán ver, pero ahí está. La mancha blanca es muy difícil de verse. En el consultorio nosotros, ¿qué hacemos? Secamos bien y nos damos cuenta que hay una mancha blanca. ¿Por qué? Porque a la luz la mancha blanca se ve opaca. No la tocamos a la mancha blanca. La mancha blanca no se toca, sobre todo con los instrumentos. ¿Por qué? Porque la mancha blanca en su superficie está llena de poros, microporos. Entonces, si nosotros queremos tratar de usar un explorador en esta mancha blanca, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dañar el esmalte, ¿sí? Y vamos a ocasionar nosotros mismos una cavidad. Entonces, no se toca. La mancha blanca solamente la examinamos, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a ver? Ya les he dicho, con luz y con aire seco. La mancha blanca es una lesión inicial, pero puede o no hacerse caries. ¿De qué depende? Depende de si se cavita o no. Si la mancha blanca se cavita, ahí ya tenemos una pequeña cavidad de caries, aunque esté blanca, pero ya está cavitada. Ya hay, vamos a decir claro, popularmente, hay un agujero en la mancha blanca. Por más pequeño que sea, ya hay que hacer una restauración, ¿sí? Sí. Entonces ya es una caries. Pero ¿qué pasa si nosotros a esa mancha blanca la cepillamos con flúor? Hacemos todos los días 3 cepillados con flúor 3 veces al día. ¿Qué va a pasar con esa mancha? ¿Se va a remineralizar? Muy bien. Mineralizar, pero no es. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta situación se va a revertir, va a ser reversible, ¿sí? Entonces, la mancha blanca puede llegar a ser un proceso de caries si se cavita es o un no síntoma. se cavita. Síntoma ya es otra cosa. Es como un síntoma, un aviso. No, diría que no. El síntoma lo vas a empezar a ver cuando ya tengas una caries en dentina. Lo vas a empezar a sentir. Sí. ¿Por qué? Ya vamos a hablar de eso, Cristina. No te apures. ¿Sí? No te reto, Cristina. No te apures. No seas ansiosa. Yo quiero que les quede bien claro que la mancha blanca se puede hacer caries si se cavita. Si no, no. Es un proceso reversible. ¿Estamos?
Después tenemos la caries de esmalte. Se puede prevenir. Es una caries incipiente en esmalte, que nosotros, si la detectamos en forma precoz, la podemos tratar en forma precoz. Esas caries, las caries de esmalte no duelen, porque el esmalte no tiene terminaciones nerviosas, entonces no hay dolor. Y a veces, no sé si eso es bueno o malo, pero el paciente, como no le duele, no va al dentista. Entonces, se deja estar. Y cuando la caries llega a dentina, comienza el dolor. ¿Por qué comienza el dolor? Porque en la dentina nosotros tenemos conductillos. Los conductillos dentinarios Los conductos que albergan las terminaciones nerviosas que salen de la pulpa, ¿sí? Entonces, cuando la caries llega a dentina, comienza a doler, al frío, A molestar. a los dulces, a molestar, al frío, a los dulces, al frío, el al calor. ácido, ¿sí? Y ahí ya tenemos una caries en dentina, que esa caries duele. Y ustedes fíjense la cavidad de caries, no es pequeña. Y por último tenemos la lesión pulpar, que es cuando ya la caries ha avanzado por esmalte, dentina, ha llegado a la pulpa, ha inflamado y ha necrosado la pulpa y ya se ha extendido por la raíz. Y a través de la raíz ha llegado al ápice. Y ahí hablamos de una caries macropenetrante con absceso, ¿sí? Que es la que faltaría acá. Pero ustedes fíjense, en esa foto, ahí ya tenemos un proceso periapical, en esa muelita, ¿sí? Ahí hay una caries que está activa, ¿sí? Que está con dolor, y seguramente hay un proceso infeccioso periapical. ¿Sí? ¿Está todo claro? Sí, doctor. Sí, profe, de 10. Aquí en esta boca yo les voy a mostrar cómo aparece una mancha blanca. Una apariencia clínica de una mancha blanca. Activa. Esta está activa. En un niño de 3 años. Fíjense de chiquitito y ya tiene una mancha blanca. Fíjense cómo está la encía, que está inflamada. Fíjense la mancha, cómo se diferencia del esmalte sano, del esmalte que está... Es un blanco opaco. Es un blanco tiza, ¿sí? Ajá. Y sobresale de la Sobresale tonalidad. con los bordes de la Hay encía. como más extendida aparte. Además produce se observa una cierta inflamación de la encía. No sé si ustedes alcanzan a ver. Inflamada, sí. Está un poquito inflamada la encía, se ve como un halo rojo, ¿sí? Sí. Bueno, aquí tenemos que dedicarnos a cepillarle a este niño de 3 años, porque tiene 3 años, justamente. Y como un juego, pero cepillarle. O sea que aquí la edad juega un papel importantísimo. Imagínense si ustedes, este niño, comienza a dolerle una caries. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer en un niño de 3 años? Es difícil tratar estos pacientitos. Me toca hacerlo, lo hago, pero es muy difícil y hay que hacer mucha motivación, ¿sí? Mucha motivación. No solamente Motivación. al niño. Haciendo hincapié en la limpieza, o sea, en los cepillados. Y enseñarle a la mamá o a la persona que lo cuida. Ya vamos a hablar de eso. De cómo se infectan los niños, cómo les agarran las primas infecciones a los niños, ¿sí? Tiene mucho que ver con la gente que lo cuida, porque hay mamás que trabajan mucho, entonces dejan sus niños en manos de una niñera, y hay que ver cómo lo cuida esa niñera, hay que capacitar a esa niñera para ver cómo cuidan a nuestros hijos, ¿sí? Bueno, aquí vamos a ver lo mismo. Caries de esmalte, cómo se cavitan, la evolución, cómo van afectando las distintas estructuras dentarias, cómo van debilitando, y cómo va avanzando sobre la pulpa dentaria, sobre la pulpa coronaria, la pulpa radicular, y cómo llega al ápice, ¿sí? Es el mismo dibujo que les mostré. Aquí vemos otro molar, con lesiones de caries inicial. Y hay uno de
aquí hay una lesión de caries incipiente, ya tiene que ser tratada, porque ya aquí hay caries, ¿sí? Pequeña, pero hay veces que estas caries no se ven, no las vemos, ¿por qué? Porque están cubiertas de placa. Entonces, el paciente no se cepilla y dice que no tiene caries porque no se ve. Pero debajo de la placa, si nosotros cuando van al consultorio cepillamos, pulimos bien las muelitas, podemos ver ese tipo de caries incipientes, ¿sí? Aquí también vemos microcavidad, no sé si alcanzan a ver en una mancha blanca, una microcavidad en el tercio gingival del incisivo central. Ahí hay una microcavidad, una mancha blanca cavitada. Aquí ya nosotros necesitamos hacer una restauración, porque esa mancha ya blanca ya se ha transformado en caries. Eso es un proceso irreversible. Tenemos que restaurarla, ¿sí? Porque ya hay cavidad. Si no hubiera cavidad, es reversible. Reversible. ¿Sí? Pero como hay cavidad, entonces hay que tratarla. En la otra foto tenemos múltiples lesiones de caries que están localizadas sobre las superficies vestibulares de los incisivos centrales, superiores y laterales. Un niño de 5 años. ¿Sí? Y aquí fíjense, aquí está toda la evolución de las caries, desde la mancha blanca, cavitada, no cavitada, hasta la carie y hasta la destrucción total de la pieza dentaria. El número 6 ya está destruida la pieza dentaria, ya está para extracción. Está comida. O para conducto, perno y corona en su defecto, ¿sí? O para implante, diría el doctor Catela. Para un perno corona o para un prótesis removible. Bien. Para lo que ustedes quieran. Bueno, vamos a ver cómo se clasifican las caries. Proximal. ¿Cómo se clasifican? Las caries pueden clasificarse, se pueden iniciar en diferentes sitios del diente. Según su localización, se clasifican en caries de superficies lisas y en caries de surcos, fosas y fisuras. ¿Sí? Atentos a esta clasificación. Las caries de superficies lisas son las caries que se dan en las caras proximales. ¿Cuáles son las caras proximales? Vestibular, palatina, mesial, distal. Y las caries de surcos, fosas y fisuras, que son las caries oclusal, la cara oclusal. Ajá, la cara. Bien, entonces esta es una clasificación según la localización. De la carie. Aquí, por ejemplo, tenemos una caries en la infancia, en la niñez temprana. Este es un niño de 5 años, 6 años. Y fíjense los cuellos como tienen. Los cuellos. Estas caries son dolorosas. Particularmente las caries gingivales son dolorosas. Entonces, el niño sufre. Porque no puede masticar, no puede reírse. En la escuela sufre burlas y, bueno, ya sabemos que eso no es lindo, ¿sí? Aquí tenemos caries oclusales. Fíjense cómo aparece una caries oclusal. En la placa B, ya esta caries ya ha llegado a dentina. Esa caries está en dentina. Y en la placa F, aquí vemos una lesión de caries en la cara oclusal que se ha detenido. ¿Por qué se ha detenido? Porque ya una caries tenemos que diferenciar lo que es una caries activa de una caries detenida. La caries activa, ¿cómo es? A la exploración es blanda, nosotros vamos a tocar con una cucharita, un fondo blando, que sale, que al pasar un excavador o una cucharita, se desprende fácilmente, ¿sí? Esa es una caries activa, cuando está blanca o amarilla, y se desprende. En una caries detenida, ¿qué ha pasado? Esa caries se ha producido hasta un cierto momento y después se ha detenido. ¿Por qué? Porque el paciente pudo haber desarrollado técnicas de cepillado, se cepilló y esa caries, ¿qué pasó?
se detuvo y se remineralizó. ¿Sí? Esta es una caries que se ha iniciado y después se ha remineralizado. Y al remineralizarse se ha detenido. ¿Estamos bien? Por eso tiene ese color negro parduzco. ¿Mm? Ese es el color de las caries detenidas. Color brillante, amarillo, café oscuro, y no tiene placa bacteriana. En cambio, la caries activa, además de haber caries, hay placa en la misma caries. ¿Sí? En esta caries detenida no hay placa. ¿Estamos? Sí. ¿Entendido hasta acá todo? Sí, doctor. Y aquí vemos en los incisivos centrales superiores, por su caries palatina, aquí hablamos, cuando hablábamos de los factores biológicos, que yo les decía que hay lugares en algunas piezas dentarias que tienen defectos en el esmalte o que tienen surcos o fosas muy profundas que están propensos más al proceso de caries. En este caso, en los incisivos centrales superiores, parte palatina, donde hemos hablado del cingulum, ¿se acuerdan del cingulum? ¿Lo vimos al cingulum? Sí, ¿no? En la anatomía. Como cara palatina, más que como cíngulo, la verdad no hemos hecho énfasis en cíngulo, Silvia. Ah, bueno, no, pero es que esto no es una generalidad, esto es una particularidad, chicos. Hay veces que hay algunos incisivos superiores presentan en su cara palatina esta forma de cara palatina, que es muy particular. Presentan, cuando han sido formados, cuando se han formado, se ha formado tanto el cingulum que se ha hecho una pequeña fosa, y en esa fosa también puede haber caries. Se puede acumular placa y se puede desarrollar el proceso de caries. No son casos que se den generalmente, pero sí hay casos así, en donde se pueden observar caries en la fosa palatina de los incisivos superiores, tanto centrales como laterales. ¿Sí? Esta es otra clasificación. Según la profundidad, cómo avanza el proceso de caries. Hablábamos de caries incipiente. La caries incipiente solamente afecta al esmalte dentario. ¿Sí? Ahí en la radiografía podrán ver acá, fíjense en aquí, ahí hay una caries incipiente. ¿Ven el cursor, el mouse? ¿Pueden ver el? Y hay una caries incipiente en estos dos premolares. Acá también tenemos una caries incipiente en este molar, que si no fuera por la radiografía no la veríamos, a menos que hagamos una examinación muy minuciosa, ¿sí? Acá tenemos otra caries, hay varias caries incipientes, ¿sí? Afectan solamente el esmalte. Después tenemos las caries amelodentinarias, a donde ya ha invadido esmalte y dentina. Fíjense en esa caries amelodentinaria, que es grande ya, más que caries amelodentinaria, yo creo que ya nos está tocando aquí un cuernito pulpar. Caries amelodentinaria. Acá, debajo de esta gran restauración, acá tenemos un halo oscuro. Eso es una caries también. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí, doctora. Sí lo ven. Y aquí tenemos una caries amelodentino pulpar, está mal escrito. Una caries amelodentino ya ha pasado esmalte, ha pasado dentina y ya está en pulpa prácticamente, ¿sí? Y puede haber algún proceso infeccioso en el ápice radicular, ¿sí? Cuando llega el nervio ya. Cuando llega el nervio. Profunda. Muy profunda. Muy bien. Y aquí vemos las antítesis. Una caries, una lesión oclusal no cavitada en un molar permanente, y un proceso de caries radicular muy avanzado, en donde donde ya está involucrado el cemento radicular. Fíjense, ya está involucrada la dentina, la pulpa y el cemento. Este es un paciente adulto. Ya.
no sirve para nada. Esto ya queremos sacarla, se nos puede romper, queremos arreglarla, ya debe estar, ya está muy socavado el esmalte. Ya la verdad prácticamente hay muy poco tejido de soporte, ya casi no hay nada. Hay que ir a la extracción directamente. Se me corta mucho el sonido de la profe. O está mal el internet mío o el de ella. No le Me pasa escucho, lo no mismo. sé. A mí también. Pensé que era mi internet, pero no. Se parece. corta, sí se corta un poquito el sonido de la doctora, pero apenitas después vuelve al ratito. Me parece que no, sí se llega a entender todo, ¿eh? No, yo Sí, no igual se entiendo entiende, nada. profe. Nada de nada. Yo estoy entendiendo bien hasta ahora. No, yo también. Cuesta, profe, no se Sí, yo escucha bien. también. Ya, espérame un ratito, que voy a Dale, enchufar mi computadora, se me está acabando la batería. Ya dale, estoy. dale. Profe Ignacia, ¿por qué no ha grabado la clase pasada? Porque no, la clase pasada no era para grabar. Ah, Porque la clase pasada hemos hecho el examen final. Entonces no lo hemos querido grabar porque había chicos que tenían que recuperar o algunos que no lo habían hecho. era recuperatorio. No era de recuperatorio. Oh, era un repaso. Un repaso final. Pero no lo hemos grabado justamente por eso, porque a los chicos que tenían que hacer el recuperatorio después, que no estaban presentes en la clase, por supuesto, si no lo iban a ver. La idea era que, claro. No, sí, no sabía. Pues. Sí, ¿no has estado vos, Arlene? No he estado en clase pasada, no he podido entrar. Ha sido cortito, hemos estado un rato nomás. Bueno. Bueno, aquí ya estamos. Sí. Doctora. Sí. Sí, profe. ¿Alguien quiere preguntar algo? No. Si puede volver a la imagen anterior y puede decir algo de lo que he dicho. Ajá, porque ahí no se dice. No, la que sí. Ajá, por favor. Aquí lo que vemos son dos cosas totalmente opuestas. En esta foto, la foto A, vemos una lesión oclusal que no está cavitada. Es una caries incipiente, ¿sí? Que todavía no ha formado cavidad en este molar. Aquí hablamos de detección precoz de caries, ¿sí? En cambio, en este molar vemos una lesión de caries muy avanzada, tan avanzada que ha llegado al cemento. El cemento ya está involucrado, ¿sí? El cemento, la dentina, la pulpa. Raíz, parte de la raíz de la muela ya está cariada, ¿sí? Por eso la importancia de detectar precozmente el proceso de caries, ¿sí? Para eso es lo que quiero que entiendan en esta foto. ¿Por qué es importante la detección precoz del proceso? Y todo lo demás, el autocuidado, la educación para la salud, la visita periódica al dentista cada 6 meses, eso es lo que yo quiero que ustedes... Prevención. Exactamente. Es para evitar la pérdida de piezas dentales. Para evitar la pérdida de piezas dentales. Muy bien, Cristina. Aquí vemos en este molar ha sido cortado por desgaste, y ustedes fíjense cómo el esmalte, cómo el esmalte ha sido socavado por la caries. Fíjense, esto es esmalte, aquí está la dentina, fíjense que ya no hay dentina, y aquí está la pulpa. ¿Sí? Ha dado mucho la caries, ha avanzado mucho. Ya está en la pulpa. Y aquí en esta foto vemos dos premolares, cómo se presentan los surcos y las formas, los accidentes en las piezas dentarias que hacen que en algunos sean más propensos al proceso carioso. Fíjense en este segundo premolar, esa fosa tan profunda que hace que la placa se retenga ahí y no pueda ser eliminada con el cepillado. Entonces, ahí es más fácil que se inicie un proceso de caries que en esta pieza dentaria. ¿Por qué?
por los factores biológicos que hemos hablado antes, que son las fosas profundas, los surcos profundos, los accidentes que tienen en la anatomía las piezas dentarias. Los mismos que hemos hablado del cíngulo, de los incisivos centrales superiores, ¿sí? Y aquí vemos una caries está cavitada y ya la pieza que está tratada, ¿sí? Curada. Esto no es detección precoz porque esta caries ya ha avanzado en dentina. Esta Claro. caries le ha dolido, por eso ha ido al odontólogo, a que le arregle, ¿sí? Y aquí ya le ha arreglado. Ya está obturada. Exactamente, ya está restaurada, ¿sí? Restaurada. Una restauración. Y aquí vemos en estos molarcitos, Los selladores. vemos qué importancia tiene lo que les vengo diciendo, la detección precoz y la prevención sobre todo, porque los sellantes los detección usamos, precoz. claro, los sellantes los usamos para prevenir caries, ¿sí? Entonces, ¿dónde ponemos los sellantes? Los sellantes los ponemos, los indicamos cuando hay dientes que hace poco tiempo han erupcionado y están sanos, ¿sí? O tienen algún surco profundo, como se ve en la foto. Entonces, ¿qué es la indicación precisa para el sellante? Tanto en molares como premolares. También se pueden sellar los premolares, ¿sí? Los premolares que están con surcos Disculpe, profundos profe. y están sanos. ¿Sí? Le quería hacer, profe, si se podría mutear, por favor. ¿No? ¿Alguno? Gracias. También. ¿Están? Sí, profe, sí se le escucha. No, porque no sé qué decías, Agustín, que no te he entendido. No, que se mutean para poder escuchar. Bien, que se Sí, callen. Claro, porque si no, no se le entiende a usted, profe. Cuando la compañera... Profe está muteada. Ahora, Silvia. Bien. Ahí está. ¿Me escuchan? Perfecto. Ahora sí. Bien, continuemos. Entonces ya saben para qué son los sellantes, ¿sí? Para prevenir caries. Estos puntitos rojos que ustedes ven aquí son controles de oclusión, ¿sí? Porque los sellantes no deben interferir en la oclusión. Deben ser apenas unas películas delgaditas cubriendo los surcos y fisuras, ¿sí? No tienen que estar altos. Y aquí vemos en estos dientes estos tipos de caries que a veces suelen darse particularmente en un paciente en todos sus dientes anteriores. Son las caries de cuellos. Son caries que son muy sensibles, son dolorosas, ¿sí? Y hasta llegan a inflamar la encía. Ustedes fíjense la encía cómo está acá, inflamada. Y fíjense cómo abarcan las caras vestibular, mesial, mesial y distal. Y aquí ya Aquí en la gingivitis ya. hay una inflamación de la encía, muy bien. Aquí vemos una inflamación de la encía. Ya está, ya no aparece de su color normal, ya vamos a ver cómo es una encía sana, qué color tiene una encía sana, qué apariencia, la textura de una encía sana, ¿sí? Esta ya no tiene la textura de una encía normal. No. Y aquí tenemos ya la restauración hecha, ¿sí? Profe, disculpe, lo que usted dice es que sí se pueden tratar las caries, o sea, tienen solución, digamos, cuando están recién comenzando. Claro, No tienen cavidad. Vos me hablas de la mancha blanca. No. Cuando ya está, digamos, cavitada, aquí por ejemplo, La carie evoluciona. En la foto, ay, sí, no. Bueno, siga, profe. Las caries evolucionan. Las tienen que detener a tiempo. A ver, nosotros tenemos los distintos estadios de la caries. La lesión incipiente, que te acuerdas que estaba en esmalte, la lesión
amelodentinaria, que ya pasaba del esmalte a la dentina, la lesión amelodentino-pulpar, que ya involucra la pulpa. En esos distintos estadios, los tratamientos van a ser diferentes. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el tratamiento que vos vas a hacer en una carie de esmalte que el tratamiento que vos vas a hacer en una caries amelodentino-pulpar. ¿Por qué? Porque en la caries incipiente vas a hacer una restauración simple y sencilla. No así en la caries amelodentino-pulpar, en la cual, ¿qué es lo que vas a hacer? Ya una obturación ya compuesta, no va a ser una obturación simple. Agustín, ¿qué has dicho? ¿Un tratamiento de conducto? Muy bien, muy bien. Un tratamiento de conducto. ¿Por qué? Porque ya está la pulpa involucrada. Ya hay una inflamación pulpar. Y cuando hay una inflamación pulpar, claro, ya tenemos que hacer, compañero. ya tenemos que hacer un tratamiento de conducto. ¿Me entienden? Bueno, hay factores de riesgo que también son importantes. Como ya venimos hablando, la alimentación, los pacientes que consumen altos contenidos de alimentos con azúcar, el azúcar facilita la formación de ácidos por parte de las bacterias, ya hemos hablado de eso. Los hábitos higiénicos, la falta de higiene, favorece la acumulación de placa y aumenta el riesgo de caries. El control profesional, en su ausencia, no se aplican técnicas preventivas. Y el diagnóstico precoz de lesiones incipientes, de manera que ocurre el avance de la enfermedad. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo, como recién les decía, tratar un diente con diagnóstico precoz que un diente que ya viene con dolor. No es el mismo tratamiento y no es el mismo costo, obviamente. Después hablamos de diente y saliva, los factores biológicos, los dientes que tienen fosas y fisuras profundas, a donde se retiene más la placa, los que presentan un esmalte débil, debido a la falta de calcio, flúor, los dientes que están apiñados. En los dientes que están apiñados hay mayor riesgo de que la placa se acumule, ¿sí? Al igual que en algunos pacientes en donde tienen poco caudal de saliva. ¿Por qué? Porque la saliva tiene esa función de barrido, esa función de defensa, ¿sí? Y los factores contextuales. El estilo de vida, la educación, la pobreza, la dificultad de accesibilidad a la atención en los servicios de salud, y a la promoción y a la prevención. Esos son factores muy importantes para prevenir la enfermedad. ¿Está clarito los factores? Sí, doctor. Y aquí vemos en esta boca esas manchas, que no son manchas en los dientes, sino que son manchas del revelado de placa, ya que el revelado de placa no puede servir para un paciente que ha venido de su casa cepillándose, para mostrarle cómo se ha cepillado, que se ha cepillado mal. ¿Por qué? Porque no se ha cepillado bien sus caras proximales. O también para el paciente que viene al consultorio sin cepillarse, para mostrarle la cantidad de placa que tiene en su boca, ¿sí? Esa es una tinción. Ahí se observa con la solución reveladora, que es el rojo de alizarina, los sitios de difícil acceso para una buena higiene bucal. Hay lugares en la pieza dentaria en donde es difícil acceder. Por ejemplo, en esta zona, en estas caras proximales, es difícil acceder. Pero, ¿qué es lo que tenemos que usar nosotros? A ver si ustedes se dan... Muy bien. Muy bien. En los espacios a donde no se puede acceder con el cepillo, se debe utilizar la técnica del hilo dental. Y aquí les quiero explicar, les quiero mostrar cuán profundo es un surco. Esto que está acá es un molar que lo han cortado a la mitad. Si ustedes ven este corte, este es el corte. Y aquí está el perfil de la muela con el surco. Este es el surco. Fíjense hasta dónde llega el surco. ¿Ustedes creen que el cepillo puede llegar ahí?
Ahí no puede llegar el cepillo. No. Acá, este está menos profundo, pero fíjense lo que es esto. Aquí yo ni queriendo lo hago llegar al cepillo. Entonces, aquí, ¿para qué está indicado este molar? Para limpiarlo bien y ponerle un ¿qué? Un sellante. Sellante. Un sellante. Con flúor. Y para una para una limpieza bien profunda y para un sellante. Bueno, llegamos a la enfermedad periodontal. ¿Cómo estamos de horario? No sé si quieren hacer alguna pregunta, alguna duda, quieren que les muestre algo, que les explique algo. ¿Está todo ¿Estamos bien? bien de horario, profe, se me hace, no? ¿O no? Son las 4. Sí, estamos bien de horario, profe. Sí, a usted está muy interesante la clase. Temprano. Sí. Si no tienen más preguntas, puedes empezar con el enfermedad periodontal, Silvia. Si no hay preguntas, entonces continúo, ¿sí? Sí, profe. Bueno, Sí, por favor. Bueno, continuamos entonces con la enfermedad periodontal, que es la enfermedad de las encías. Ustedes fíjense en esta boca. Quiero que vean las encías. Quiero que vean el surco, la papila. Fíjense en esa papila. Fíjense en esto. ¿Esto qué es? ¿Inflamación? No. ¿Está inflamado? Eso ya es infección. Gingivitis avanzadas. Esto es pus, chicos. Sí, es Esto pus. es pus. Esto es pus. Esto es Infección. sangre. Esto es una papila abultada, inflamada. Fíjense en el brillo que tiene la encía acá. ¿Sí? Esto es una gingivitis. Ya avanzada Fíjense es una infección. Fíjense la placa que hay en este diente. ¿Cómo se ve la placa de un diente que no tiene placa? Fíjense en este diente y fíjense este. Pero aparte también tenemos que fijarnos en la posición de este diente. Fíjense cómo está. Está apiñado. Entonces aquí prueba de que las maloclusiones o los apiñamientos dentarios también hacen que la placa se deposite en esta pieza. Acumulación de placa. Entonces, todo, hay que ver todo. La enfermedad periodontal. Muy bien. La enfermedad periodontal comienza con la inflamación y enrojecimiento de las encías. Si esto no se trata, la infección destruye el hueso y los ligamentos periodontales, pudiendo producir movilidad y pérdida de las piezas dentarias. Es una infección producida por bacterias y como tal puede contagiarse. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo les dije que había una placa cariogénica y una placa periodontopática? ¿Qué ha pasado con esta placa? Esta placa que estaba en el diente se ha ido envejeciendo y ha ido penetrando en lo que llamamos surco gingival. Se ha ido entrando en el surco gingival y ¿qué ha provocado? La inflamación de la encía. Entonces aquí ya tenemos una placa periodontopática, que es la que produce la gingivitis y la periodontitis. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la encía? ¿Cómo es la encía? La encía forma parte del sistema de soporte del diente a los maxilares. Es una barrera de protección para la pieza dentaria. Protege a la raíz del diente y tiene que tener sus características. Las características de una encía sana. ¿Cómo es una encía sana? Fíjense aquí. En este dibujo, que ya les voy a mostrar otro que está más claro, constituye parte del periodonto. La encía junto con el ligamento periodontal y el hueso alveolar forma parte del periodonto de inserción. El ligamento periodontal y el hueso alveolar insertan el diente al organismo. Y la encía es la barrera que protege al mismo de las agresiones físicas.
químicas y bacterianas que provienen del exterior, ¿sí? Ustedes fíjense que aquí, ahí está el margen gingival. Este es el margen gingival, ¿sí? Acá, fíjense en esta diapositiva. Nosotros vemos una encía libre, está acá. Esta es la encía libre. En esta encía libre, libre quiere decir que no está adherida. Y ahí tenemos un bolsillito nosotros. Un bolsillito que se llama surco gingival. Y ahí la placa también se acumula. Es la foto que mostramos al principio. Cuando ahí se acumula la placa, produce la gingivitis. Entonces, esa gingivitis que aparece en este surco, puede extenderse más allá. ¿Y qué es lo que hace? Hace que la encía se retire. ¿Por qué? Porque la encía, ante cualquier agresión, se retrae. Vamos a decirlo vulgarmente, huye. Entonces, ¿qué es lo que va pasando? A medida que la placa va avanzando sobre la superficie de los dientes, esa encía, si no se cepilla el diente, esa placa va avanzando. ¿Y qué es lo que va produciendo? Que la encía se retire, se vaya, se produzca retracción de encía. Exactamente, se produce la retracción de la encía. Pero nosotros, ¿cómo podemos ver aquí una encía? Esta es una encía sana. ¿Y cuáles son las características de esta encía? Esta encía es de un color, fíjense, este color, rosa pálido, es de un color rosa pálido. Fíjense en este puntillado que tiene la encía sana, que es un puntillado como cáscara de naranja. Ajá, como poroso. ¿Cómo llega la encía? Fíjense, la unión de la encía con los dos dientes tiene que ser en filo de cuchillo. ¿Sí? Fíjense en acá, la papila cómo está. Tiene que ser en filo de cuchillo. Tiene que ser perfectamente triangular la papila. Cuando la papila no termina en filo de cuchillo, significa que está inflamada. Y esta encía es de color rosa pálido, ¿por qué? Porque es una encía que está adherida al hueso alveolar. Por eso se llama encía adherida, ¿sí? Y la encía que no está adherida es esta encía libre, que se llama surco gingival. Y a partir de aquí, del surco gingival, es donde se inicia la gingivitis. ¿Está claro eso? Sí, doctor. Sí, profesor. Y aquí arriba tenemos ya la mucosa propiamente dicha, que ya tiene su color rojo más intenso. ¿Sí? Entonces, hablamos de una encía libre, una encía adherida y una mucosa, la mucosa bucal. Y la papila, que tiene que ser triangular en filo de cuchillo, la encía de color rosa pálido con puntillado en cáscara de naranja. ¿Está claro todo eso? Sí, doctora. Sí. Ustedes fíjense aquí, estos dos tipos de encías son, bueno, ya les dice ahí todo, no lean lo que dice abajo. Son encías como, ¿están sanas? No. No. Sí. De hecho, sí. ¿Están sanas, papá? Están sanas. Claro que están sanas. Todas las características que dice usted, profe. Por ejemplo, la parte de la encía adherida, que tiene un rosa bien pálido. Varía de la persona. Lo que pasa es que en esta foto, ¿qué raza es? Negra. Un poco más oscura. Entonces, ¿qué es esto que está acá? Son pigmentos de melanina. Genéticos. Claro. Pero esto es una encía totalmente sana. Fíjense el puntillado de cáscara de naranja que tenemos acá, fíjense esta papila, solo que ahí hay un diastema, pero la papila está perfecta. Fíjense acá. ¿Qué tiene diastema? Pero no tiene que ver con la encía. Las dos son encías sanas, lo que pasa es que son de diferentes razas. Esta es una encía sana,
de una chica de 19 años, y esta es una encía sana de una chica de raza negra de 16 años con pigmentación melánica normal. ¿Sí? Entonces las dos son encías sanas. Eso es lo que yo quiero que ustedes aprendan a diferenciar. La encía sana de la enferma, ¿sí? La mancha blanca del diente que está normal, ¿sí? O sea, los negros, o sea, los de color negro tienen así las encías. La raza negra. De otra raza. Sí, sí. Ahora, ¿quién es esa que pregunta eso? La Arlene. Arlene, bueno, ahora Arlene, cuando vea los negros esos de ¿cómo se llaman? Abrir la boca. Ajá, de ahí. Los senegaleses, decirles que te abran la boca y te muestren las encías. Sí. Ya Me lo quedo profe, porque sorprendida, nunca se pensé que llega a ver había esa un solo parte. color de encías, porque sí, no La sé. encía, todo varía de acuerdo a la raza, ¿sí? Ya, todo varía de acuerdo a la raza, la genética. Lo que pasa es que no se llega a ver esa parte, profe, cuando sonreímos, por lo general. En algunos se ve y en otros no se ve, Claro, pero claro, sí. por lo que... Sí, varía. Entonces, vamos a ver por qué se enferman las encías. En la boca habíamos dicho que existían 40 especies diferentes de bacterias y muchas de ellas son potencialmente lesivas para nuestro periodonto. Estas bacterias que habitan en la boca se depositan sobre la superficie de los dientes y en el surco gingival. Ahora ya saben lo que es el surco gingival, constituyendo la placa bacteriana. Pero en este caso, la placa periodontopática, que es la que va a producir la enfermedad periodontal. ¿Estamos? ¿Cómo hablamos de gingivitis y periodontitis? Son enfermedades que afectan a los tejidos de protección y de sostén del diente. Se producen por la acumulación de placa bacteriana y cálculo o sarro, que es la placa calcificada, sobre la superficie del diente y de las encías, especialmente en la zona del cuello. Aquí tenemos un diente que está sano, que no tiene placa. Fíjense, la encía está bien, el hueso está intacto, fíjense en las fibras. Es una pieza que está sana, sin caries y sin enfermedad periodontal, sin placa, está limpia, ¿sí? Pero fíjense en esto. Fíjense la diferencia que hay entre esta foto y esta foto. Aquí tenemos placa calcificada, ya tenemos cálculo. Esto es placa calcificada, cálculo o sarro. Y esta es la misma boca después de haber sido eliminado el cálculo. Fíjense cómo la diferencia que existe entre una boca con sarro y una boca sin sarro. Fíjense la encía, cómo está acá la encía libre. Toda inflamada. ¿sí? Inflamada, enferma. Inflamada, abultada. ¿sí? Fíjense en acá cómo está abultada y fíjense cómo cambia acá. Cómo cambia la forma de la encía. Fíjense en este paciente. También cómo se ha acumulado el sarro supragingival alrededor de los dientes incisivos inferiores. Depósitos moderados y depósitos grandes de sarro en un paciente con elevada formación de sarro. Esto ya es para tratarlo en el consultorio. Fíjense cómo tiene sarro, pero tiene sarro atrás y tiene sarro adelante. En este paciente ya hay una periodontitis, yo diría que moderada. No sé si no hay movilidad, deberíamos verlo. Profe, produce la elongación también de los dientes, doctor. Profe, sí. Tengo una pregunta. Sí. Hay personas en las cuales tienen los dientes manchados, sería, pero bueno, es más que nada, no sé, el tema del agua, no sé la verdad, pero eso se puede hacer como limpieza o es alguna placa formada ya. No, hay diferentes tipos de manchas.
hay diferentes tipos de manchas. Eso se hacen diagnósticos diferenciales entre los distintos tipos de manchas. Vos tienes manchas por fluorosis, que son las que se dan generalmente en lugares en donde el agua de consumo tiene mucho flúor, entonces ahí hablamos de dientes con fluorosis, ¿sí? Como ocurre aquí en Santiago en las termas, que hay mucho flúor. También hablamos de otro tipo de manchas, que son las manchas del tabaco, que son las manchas negruzcas, pardas negruzcas. Esas son manchas del tabaco. Se las trata de manera diferente, ¿sí? Son para tratarlas de manera diferente. Cada una tiene su tratamiento. Que eso no, claro, eso no lo vamos a tratar aquí porque eso ya es parte, eso ya lo hacemos en el consultorio y ustedes lo que tienen que saber es lo primordial que es esto y cómo influye en el autocuidado, en la higiene del paciente, en la salud en general del paciente, porque la periodontitis tiene su influencia en otras enfermedades también, que ya lo vamos a ver más adelante. Claro, yo preguntaba también, venía todo eso al caso como si venía, si era un tipo de placa bacteriana o si es si es que entonces se forma alguna enfermedad a través de esa mancha que se hace. Eso no es placa. ¿Quién es la que me... ¿Judith? ¿Quién es la que me... Arlene. Eso no es placa, esas son manchas. Pero lo que sí, esas manchas hacen que la placa se asiente. ¿Por qué? Porque esas manchas hacen de la superficie lisa del diente una superficie rugosa. Entonces la superficie rugosa atrapa placa. Predispone a que tenga placa. Exactamente. Predispone a que la placa se asiente. Los que fuman, los pacientes fumadores tienen sus dientes oscuros, pero si vos les tocas, si le pasas un explorador, no vas a notar una superficie lisa, vas a notar una superficie rugosa. Entonces esa superficie rugosa hace que la placa se asiente con mucha más facilidad que en un paciente que tiene los dientes limpios, lisos. Pacientes que no son fumadores. Bien, gracias. Pero además están las otras manchas, que son las de fluorosis, que eso ya es otra cosa, ¿sí? Pero las manchas del tabaco lo hacen más al diente sensible para el asentamiento de la placa. ¿Me hago entender? Sí, profe. ¿Está aclarada tu duda, Arlene? Sí, profe, gracias, muchas gracias. Y aquí vemos depósitos. Fíjense, los depósitos de placa. Materia alba se llama, pizarro. Materia alba, ¿por qué? Porque es como una pasta blanca que está formada por placa, por pus, por placa vieja, placa nueva, pus. Ahí hay una infección ya. Infecciosa. Fíjense en las encías cómo están, fíjense en las papilas, ya no existen papilas, están las papilas muy agrandadas, muy inflamadas, hay sangre, hay mala higiene, ¿sí? Esta es una boca muy mala, con muy mala higiene. Entonces la gingivitis decimos que es la inflamación de las encías. La encía sana debe tener un color rosa pálido, y al cepillar los dientes no debe sangrar. Si sangra, quiere decir que está inflamada. Y hablamos entonces de gingivitis. La encía que sangra es una encía con gingivitis. La encía no tiene por qué sangrar. Y lo único que hace que la encía se desinflame, ¿qué es? Mediante el cepillado. Es lo único. Ni buches, ni colutorio, ni pasta sobre los dientes, nada. El cepillo. Tiene que ser un buen cepillado. Entonces, esta enfermedad es una inflamación de carácter reversible. La gingivitis es reversible, porque si nosotros cepillamos y masajeamos la encía
con movimientos circulares, esa encía va a sangrar un momento, pero si nosotros seguimos cepillando, va a llegar el momento en que deje de sangrar. Eso significa que hemos curado esa gingivitis, ¿sí? Es una enfermedad prevenible. Vuelve esa encía a mostrar su color rosa pálido, sus papilas sanas, con filo de cuchillo, con puntillado de cáscara de naranja. Entonces decimos que la gingivitis es una enfermedad reversible. ¿Estamos? Disculpe, ¿podría repetir la placa esta de gingivitis? Porque se me ha cortado el internet. La gingivitis es la inflamación de las encías, ¿sí? La encía sana debe tener un color rosa pálido y al cepillar los dientes no debe sangrar. Si sangra, quiere decir que está inflamada. Y hablamos entonces de gingivitis. Esta enfermedad es una inflamación de carácter reversible, porque al cepillar y masajear la encía va a dejar de sangrar y se mostrará saludable con su color rosa pálido. Rosa pálido. ¿Estamos? Sí, doctor. Está aclarado. Bueno. Y aquí vemos dos bocas. Fíjense cómo hay de agrandamientos gingivales. Una mala oclusión. Mal apiñamiento dentario. Pero ustedes fíjense bien en esta foto de acá, que hay una inflamación de la encía. Hay un sangrado, hay papilas abultadas. Claro, sí. Este tipo de agrandamiento no es un agrandamiento propio de una enfermedad periodontal, sino de una enfermedad de carácter sistémico. Acá ya hay otro tipo de factor de causa, ¿sí? Esto es para que ustedes se den cuenta la diferencia que hay entre una enfermedad periodontal como esta, donde aparece la placa en la primera vista que nosotros hacemos, y esta placa en donde es diferente. Aquí puede ser que este paciente tenga alguna enfermedad sistémica, puede ser que este paciente tenga alguna patología sistémica. Por ejemplo, hay una patología que es la epilepsia, en la que se les dan ciertos medicamentos, y los medicamentos le producen esta alteración. Repercute en las partes de los dientes. Producen estos agrandamientos gingivales, ¿sí? Esto hace la medicación que les dan a los pacientes. Pero que tenemos que diferenciar. ¿Sí? Profe, porque al parecer en esas bocas, esas imágenes que estamos viendo, aparentemente hay una buena higiene. Y por eso es que yo estoy planteando esta diferencia, y quiero que ustedes la vean. No es lo mismo ver estas bocas que ver esta boca. ¿Me entienden? Sí, se ve la diferencia. Aquí, ¿qué es lo que ven ustedes? ¿Mala higiene? La mala higiene. Sí, mala higiene. Aquí se ve la mala higiene. En cambio, acá no. Aquí vemos los agrandamientos gingivales, que son producto de otra cosa, no de una enfermedad periodontal. ¿Me hago entender? ¿Ustedes ven lo que yo les quiero decir? Sí, profe. Sí, profe. ¿Qué pasa si la gingivitis no es atendida a tiempo? ¿Qué va a pasar? La placa esa que nosotros decíamos que estaba en el surco gingival comienza a avanzar sobre la raíz. Llega al cemento, avanza sobre el cemento, avanza sobre los tejidos de sostén como el hueso, sobre las fibras periodontales, rompe las fibras periodontales. Y aquí comienza una periodontitis. Un proceso ya crónico. Ya empieza la enfermedad periodontal. Y fíjense cómo hay enfermedad periodontal en estas bocas. Fíjense cómo hay. Fíjense en esto. Fíjense en esta encía. ¿Cómo está? Inflamada. Sí, inflamado. Aquí cómo ya la encía se ha retraído. ¿Sí?
esta en sí está retraída y a lo mejor tengamos movilidad. Ya está comida por el... Ya, retracción. Proceso de piorrea ya. Ya puede haber pérdida de hueso, puede haber movilidad, ¿sí? Claro, eso es lo que produce la movilidad y la elongación también de los dientes. Claro, pueden al moverse, claro, al moverse el paciente lo siente alto el diente. Claro, y comienza la le ha desarrollado una patología. Ahora, la enfermedad periodontal puede causar halitosis. ¿Quién era el que me preguntaba por eso? No, yo le decía de la halitosis. La Cristina. Bueno, acá está. La enfermedad periodontal sí puede causar halitosis, pero no solamente la halitosis es producida por la enfermedad periodontal. Hay distintos tipos de halitosis, ¿sí? En el caso nuestro de la enfermedad periodontal, las bacterias productoras de la periodontitis producen la metabolización de proteínas con producción de compuestos volátiles que se eliminan por el aliento, ¿sí? También resultado del proceso inflamatorio que se produce en el periodonto enfermo es el pus, y el pus tiene mal olor. Ese pus que se acumula en la bolsa periodontal produce mal sabor al paciente, o mal aliento. Claro, Esta pus que está acá produce mal aliento. Pero el mal aliento también puede ser producido por otras cosas que no por otras causas, otros factores. No vienen al caso. Ahora estamos hablando de la enfermedad periodontal, que es una de las causas que puede producir mal aliento. Y acá fíjense, esto que está acá es la encía. Fíjense cómo la encía se ha retirado de la raíz. Este es el diente. Retraído. Entonces está huyendo del sarro, ¿sí? Está huyendo, entonces se va a retirar. Y fíjense que adherido a la superficie de la raíz del cemento del diente, fíjense cómo hay sarro, cómo hay flora, cómo hay microorganismos subgingivales debajo de la encía, ¿sí? Eso hace que la encía se retire, porque la encía inflamada se retira, empieza a retraerse. Y ahí es donde ya llega un momento que se retrae tanto que ya empieza a ser afectado el hueso, las fibras periodontales o ligamento periodontal, y ya comienza a haber pérdida ósea. Pérdida ósea. Entonces, la falta o inadecuada higiene bucal es el principal factor de riesgo en las dos enfermedades, tanto en caries como en la enfermedad periodontal. Las malposiciones dentarias, también habíamos hablado, el riesgo periodontal aumenta por las malposiciones dentarias. Por ello es recomendable realizar un tratamiento de ortodoncia. ¿Para qué? Para acomodar esos dientes y evitar que sean propensos al asentamiento de la placa, que se los pueda limpiar, que se los pueda cepillar, y así vamos a tener un mejor pronóstico. El tabaquismo, el hábito de fumar agrava el cuadro de la periodontitis, porque además de placa, además de sarro, además de pus, además de fluido gingival, vamos a tener pigmentación del tabaco, porque el tabaquismo produce la pigmentación de los dientes. Y además condiciona la respuesta inmune. ¿Qué significa? Disminuye nuestras defensas. Disminuye el aporte sanguíneo a los tejidos de la encía. Entonces evita que la encía cicatrice normalmente. ¿Por qué? Porque falta de aporte sanguíneo. Entonces la defensa de nuestro organismo disminuye, ¿sí? En algunas mujeres, en algunos periodos de la vida, como ser el embarazo o como ser las etapas prepuberal, la adolescencia, y también las etapas de la vida de la mujer relacionadas con la menopausia, se producen alteraciones gingivales, hay inflamaciones gingivales, pero son inflamaciones pasajeras que pasan cuando pasó el momento del cambio hormonal, y se la puede tratar tranquilamente con medidas preventivas, con educación,
con motivación al autocuidado y con controles periódicos, ¿sí? Siempre están las mismas actitudes. El control periódico, el autocuidado. La prevención. La prevención, sobre todo la prevención. Y aquí vemos cómo evoluciona una enfermedad periodontal, los distintos estadios. Vemos el diente, una encía sana, fíjense cómo está la encía, está intacta, el hueso también, las dos alturas de las corticales alveolares también. Aquí tenemos una gingivitis, donde la encía está inflamada. Aquí tenemos una periodontitis inicial, en donde ya, fíjense el surco, cómo ya se abre el surco, la encía cómo se abre. Aquí hay algo de hueso que se ha perdido, en la periodontitis inicial. Aquí tenemos una periodontitis moderada, donde ya ha habido más pérdida de hueso, la encía ya también está retirándose. Comparen los dibujos, cómo se ha retirado la encía. Puede llegar a haber movilidad, a veces no, y en la periodontitis severa, fíjense cómo se ha perdido hueso, ya aparece la raíz del diente en la boca, la encía ya está retraída, que lo hemos visto en fotos, y aquí ya hay una movilidad posible, y puede llegar a haber pérdida de la pieza dentaria. Aquí se puede perder la pieza dentaria. Y bueno, fíjense en esto, que es una encía sana. Esta encía está perfecta, la encía libre, la encía marginal o adherida, la encía libre, los dientes sanos, una encía papilar muy buena. No sabemos si tiene mala oclusión, porque está mordiendo borde a borde, pero aparentemente tiene una boca saludable. Y fíjense acá cómo empieza la gingivitis, ¿sí? Esto es para hacerles ver cómo es una boca sin gingivitis, una boca con los primeros signos de la gingivitis. Fíjense acá cómo hay placa, cómo está la encía inflamada, roja. Fíjense aquí abajo cómo está roja la encía. Esto es gingivitis, alrededor de los márgenes gingivales. Esto, acá ya tenemos una gingivitis con tumefacción. Acá ya tenemos un agrandamiento de las papilas. Aquí la gingivitis de la izquierda ya está más avanzada aquí en la derecha. No es el mismo paciente, pero esta es otro tipo de gingivitis, ¿sí? En donde ya las papilas están más afectadas, ¿sí? Ya hay papilas redondas, ya no hay en filo de cuchillo. Ya están inflamadas y están sangrantes. Fíjense en cómo sangra, ¿sí? Y aquí ya vemos una periodontitis. Esta es una periodontitis localizada en estas dos piezas dentarias. Se ha localizado acá la periodontitis. Puede haber habido algún trauma, por eso está acá la periodontitis, porque en los demás dientes no. Puede haber tenido una mala mordida y puede haber habido algún contacto prematuro en uno de los dientes, por eso se ha manifestado de esta manera la periodontitis. Y acá tenemos una periodontitis crónica, fíjense la recesión gingival que hay en todas las piezas. Todas las piezas están con recesión gingival. La encía está retirada. En algunos casos hay restos de cálculos que los debería eliminar el profesional. Fíjense. Hay un diastema entre los dos incisivos centrales. ¿Y cómo se tratan esta gingivitis y esta periodontitis? ¿Qué tienen en común? ¿Qué tejidos afectan? La gingivitis, las dos, lo común que tienen las dos es que las dos responden a una misma entidad, a una misma causa. ¿Y qué es? La placa bacteriana, el sarro y el cálculo. ¿Qué tejidos afecta? La gingivitis afecta tejidos de protección, la encía y la papila interdental.
La periodontitis afecta los tejidos de sostén, las fibras, el ligamento periodontal, el hueso alveolar, ¿sí? Y las características clínicas, cómo aparece una gingivitis, con una encía enrojecida, aumento de volumen, inflamación, sangrado al cepillar o espontáneo, mal aliento, y en la periodontitis tenemos un enrojecimiento intenso. Hay una inflamación, puede o no puede haber dolor, hay sangrado al cepillar o espontáneo, hay movilidad de los dientes, puede o no haber movilidad de los dientes, hay pérdida de inserción, la raíz al descubierto, y hay supuración, el pus, que es lo que genera el mal aliento. ¿Está claro esas diferencias entre la gingivitis y la periodontitis? Sí, Doc. Aquí, en esta placa, esta no, esta, la placa B, fíjense cómo esos incisivos se mantienen en boca. Fíjense cuánto hueso se ha perdido acá. ¿Cuánto hueso se ha perdido? Fíjense en ese colmillo, ese canino. La recesión gingival que ha habido. Esta es una periodontitis que está tratada, pero tratada tarde, porque ya fíjense dónde avanza, cómo ha avanzado. ¿Sí? Todo eso tenemos que evitar. Porque evidentemente este paciente ya esos 4 dientes, eso ya en cualquier momento se le van a caer, porque no tiene soporte anterior ya óseo. está perdido. No hay soporte óseo. Fíjense en esta placa, los molares, donde están las raíces. A este paciente se le ha abierto la encía, para sacarle el sarro, y fíjense la pérdida de hueso que hay. Aquí hay una pérdida de hueso que ha llegado a descubrir las raíces. Ha llegado a descubrir la bifurcación de las raíces, la división de las raíces. ¿Sí? Fíjense en los premolares. Fíjense en este molar, cómo se observa la división de las raíces. Estas son periodontitis avanzadas, tratadas pero avanzadas, severas. Y aquí vemos cómo se vincula la periodontitis con otras enfermedades. En la diabetes, por ejemplo, las personas con diabetes no tienen que tener focos sépticos en la boca, tienen que controlarse a rajatabla en la boca, no pueden tener focos de infección. Tienen mayores probabilidades de desarrollar enfermedad periodontal, por eso es que hay que exigirles controles periódicos cada 3 meses, cada 6 meses, porque son los pacientes diabéticos, hay veces que se desarrollan los procesos infecciosos y el paciente no lo siente, no siente dolor. El infarto de miocardio. También las bacterias que están presentes en las bolsas periodontales. Las bolsas periodontales, déjenme que les muestre qué es la bolsa periodontal. Esta es la bolsa periodontal. Eso que se ha hecho acá, que es un caldo de cultivo. Esto está lleno de microorganismos, ¿sí? Entonces, los microorganismos que hay en esta bolsa periodontal pueden pasar al torrente circulatorio, ¿sí? ¿Y qué pasa si pasan al torrente circulatorio? Pasan a la sangre con los mismos actos de masticación y dan lugar a la sobreproducción de citoquinas. Las citoquinas son sustancias que se liberan como una reacción de defensa, pero pueden causar efectos en órganos distantes, como las arterias coronarias. Por eso un paciente cardíaco también debe tener su boca en condiciones. En realidad todo el mundo debe tener su boca en condiciones, pero en estos pacientes, que son pacientes de riesgo, hay que estimular más la prevención, para hacerlos tomar conciencia de lo importante que significa el autocuidado y el control
odontológico, ¿sí? La enfermedad periodontal también es una de las causas de los embarazos prematuros, de los bebés prematuros o con bajo peso al nacer. Las mujeres con enfermedad periodontal que no se las trata puede correr mayor riesgo de dar a luz un bebé prematuro o de peso más bajo que el normal. Por eso es que a las mujeres embarazadas se las controla, se les hace la interconsulta. A veces en los hospitales nos mandan las ginecólogas o las obstetras, nos mandan a hacer interconsulta con la odontóloga para ver que la embarazada tenga una boca sana, libre de gingivitis, libre de caries, libre de focos sépticos. Es verdad que pierden mucho calcio al estar embarazadas, ¿verdad? Y es más probable que pierdan alguna pieza dental. Bueno, eso que vos me estás diciendo ahí es un mito. Yo ahí en la lectura, pregunto yo, en realidad. Yo quiero que ustedes lean, he puesto yo una bibliografía complementaria. ¿Qué señora Silvia? ¿Estás? ¿No? Ah, estás. Silvia, estamos pasando el tiempo ya, ¿no? Muchos chicos se están yendo ya por el tiempo. Fíjate si... Bien. Bueno. Si sigues un ratito más, si no, continuamos aquí la semana que viene. Bueno, ya queda poco, pero no, lo cortamos aquí porque si no los demás chicos se van a atrasar. Si quieres, empezamos de esta diapositiva la semana que viene y continuamos con la otra. Mejor. Así estén todos al día, porque están todos reenganchados, te digo, es espectacular todo, ¿eh? Sí. Bueno, me alegro que les guste, que estén enganchados. Esa es la idea. Bueno, cualquier duda estamos en el chat, ¿sí? Pero yo quiero que lean. Hay una bibliografía complementaria, pero eso del embarazo viene después. No sé quién es la que me ha preguntado del embarazo. Yo, Arlene, como siempre. Arlene, bueno, eso viene en la parte de grupos especiales en donde yo voy a hablar de embarazo. Y ahí hay una lectura complementaria que habla de los mitos del embarazo, ¿sí? En donde dice si es verdad que el bebé toma el calcio de la madre. Eso forma parte de ese tema y quiero que lo lean porque es muy importante. Esa es lectura obligatoria. ¿En el dossier? No. Eso está como complementario. Ahí aparece en la plataforma como complementario clase 4. Ahí habla del alcohol, del cigarrillo y otras drogas peligrosas. A eso se refiere usted. Exactamente, ahí habla de todo eso, dentro de los grupos especiales. En el embarazo habla de los mitos y de las dudas del embarazo y también habla de las drogas peligrosas. Pero eso va a ir más adelante. Pero ¿sí? Del embarazo no habla, profe, no hay para descargar. Hay otro PDF, pero no se puede descargar. Ya me voy a fijar entonces. Por favor, profe. Sobre los mitos y dudas, porque yo creo que lo he subido. Sí, pero no se lo puede bajar, está como un PDF, pero está en blanco. Se ha bajado Word nomás donde dice complementario clase 4. Erosión ácida, profilaxis e higiene bucodental y enfermedades bucodentales no está. No está mito del embarazo, pero fíjate en la clase 4. En la clase 4 no está complemento, como complemento. Sí, profe, pero figura eso, lo que le digo, alcohol, cigarrillo y otras drogas. Bueno, déjame que yo lo vea y si no está yo lo subo. Bueno, por favor. Gracias, profe, muy interesante la clase. Profe, cualquier duda que tengan me escriben por mensaje, no hay ningún problema, ¿sí? Si quieren hacer un repaso, no hay ningún